Sean agentes de comunión contra la lógica de la división. Es el mensaje del Papa León XIV a los influencers católicos que están participando en Roma del jubileo dedicado a los misioneros digitales. Buenas noches, un jubileo al que seguirá el jubileo de los jóvenes que concentrará en Roma a 1 millón de jóvenes, más de 23.000 españoles, entre ellos un buen número de toledanos, que ya se encuentran en la ciudad eterna para participar del jubileo de los jóvenes. Un bombero que se dirigía a extinguir el incendio forestal declarado en la noche de este lunes al sur de la provincia de Ávila ha fallecido tras sufrir un accidente de tráfico. El incendio llegaba a nivel 2, provocando el confinamiento de la localidad de Montbeltrán, siendo necesaria la intervención de la UME y de las brigadas de refuerzo llegadas de Ávila y de Toledo. Hoy se ha presentado en Toledo un nuevo PERTE de economía circular para bienes de equipo para energías renovables. Se trata de una segunda vida a baterías de litio e instrumentos similares. Las ayudas cuentan con una partida presupuestaria de 100 millones de euros. Además, el Gobierno regional lanzará una nueva convocatoria de ayudas de 3,1 millones de euros para modernizar y ampliar puntos limpios. Una firme apuesta por la formación, la cultura y las tradiciones populares. Así es la Escuela Taurina Domingo Ortega, que pondrá el broche final a la 4ª edición del certamen de novilleros sin picadores el próximo 15 de agosto, festividad de la Virgen del Sagrario en Toledo. León XIV ha exhortado a los jóvenes a reparar las redes, anunciando la paz en los dramáticos lugares de guerra, así como en los corazones vacíos de quienes han perdido el sentido de la existencia. La belleza y la luz de la verdad son las claves para vencer la lógica de la frivolidad y las fake news. Son palabras pronunciadas por el Papa León XIV al término de la Santa Misa que se ha celebrado esta mañana en la Basílica de San Pedro y que ha estado presidida por el cardenal Tagle. El Papa se ha dirigido a los jóvenes en italiano, inglés y español. Que vayan a reparar las redes. Jesús llamó a sus primeros apóstoles mientras reparaban sus redes de pescadores. También nos lo pide a nosotros. Es más, nos pide hoy construir otras redes, redes de relaciones, redes de amor, redes de intercambio gratuito, en las que la amistad sea auténtica y sea profunda. Redes donde se pueda reparar lo que ha sido roto, donde se pueda poner remedio a la soledad, sin importar el número de los seguidores, los followers, sino experimentando en cada encuentro la grandeza infinita del amor. El pontífice llegó a la Basílica de San Pedro al término de la misa con motivo del jubileo dedicado precisamente a los influencers católicos y a los misioneros digitales. Son 1.100 los que han llegado a Roma en estos días, procedentes de 146 países diferentes, y muchos de ellos se encuentran entre los 1.400 presentes en la Basílica Vaticana. Entre los presentes también estaban algunos influencers españoles, como el sacerdote diocesano Álvaro Serrano. Mañana el Santo Padre retoma su audiencia general, que les ofreceremos en directo a partir de las 10 de la mañana. Un bombero que se dirigía a extinguir el incendio forestal declarado en la noche de este lunes al sur de la provincia de Ávila ha fallecido tras sufrir un accidente de tráfico. El incendio llegaba a nivel 2, provocando el confinamiento de la localidad de Montbeltrán, siendo necesaria la intervención de la UME y de las brigadas de refuerzo llegadas de Ávila y de Toledo. Las llamas se iniciaron sobre las 11 de la noche de este lunes y las fuertes rachas de viento provocaron que se decretara el nivel 2 por la cercanía con la localidad de Montbeltrán, municipio que tuvo que ser confinado parcialmente hasta el mediodía de hoy. A las unidades de la Junta de Castilla y León se ha unido un batallón de la Unidad Militar de Emergencias y brigadas de refuerzo venidas desde Ávila y Toledo.
2 helicópteros B3 de Talavera de la Reina para atender la petición que nos ha realizado el Gobierno de Castilla y León de ayuda, de auxilio para el incendio de Montbeltrán, donde saben ustedes que además hay casi 1.000 personas confinadas en un incendio de una masa forestal muy potente, y que lo que se pretende con esta ayuda y esta colaboración es realizar un plan de ataque directo sobre el incendio en estas primeras horas del día para intentar cuanto antes atajarlo. Un hombre de 58 años, peón manguerista de la comunidad Los Galayos, que se dirigía al incendio, ha fallecido tras sufrir un accidente de tráfico al salirse de la vía el vehículo que conducía. La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha transmitía el pésame desde la comunidad autónoma. Y quiero lamentar y trasladar las condolencias a la familia y a los compañeros y compañeras de este bombero forestal que ha perdido la vida en un traslado terrestre, por la información que tenemos. Las características del fuego, según los brigadistas, apuntan a que haya podido ser provocado, a juzgar por donde comenzaron las llamas y el punto y momento del inicio del incendio, con altísimo viento, previsiones de fuertes ráfagas y un entorno altamente sensible. El Gobierno regional va a pedir oficialmente al Gobierno de España que negocie aranceles cero para determinados productos castellano-manchegos. La Unión Europea y Estados Unidos han cerrado un acuerdo arancelario que será del 15% para los productos europeos y así evitar una guerra comercial. El pacto ha llegado a menos de una semana de terminar el plazo impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En Castilla-La Mancha, los productos más afectados por este acuerdo son el queso, el vino y el aceite. Aunque el sector se mantiene expectante a la espera del texto definitivo, valoran el acuerdo como decepcionante y piden aranceles cero. Sería una irresponsabilidad decir que es bueno, teniendo en cuenta que un 15% de aranceles es nefasto para el sector agroalimentario. Segundo, me parece un mal acuerdo porque aceptar que Estados Unidos nos roba soberanía regulatoria, es decir, nos va a obligar a no exigirle cláusulas espejos como exigimos con otros países o como estamos defendiendo que se exija a otros países, es también robarnos soberanía europea y decir, bueno, nosotros regulamos para exigirle a nuestros agricultores, pero a Donald Trump no, que nos aprieta mucho. Eso es una vergüenza. Recordamos que Donald Trump había impuesto por carta un arancel del 30%, aunque el acuerdo alcanzado se ha reducido a mitad el porcentaje. Un 15% de aranceles sí va a generar un impacto importante en los productos que principalmente exportamos en la región. El Museo Victorio Macho ha sido el escenario para la presentación del PERTE de Economía Circular para bienes de equipo para energías renovables. Se trata de una convocatoria de ayudas al reciclaje de bienes de equipo con una partida presupuestaria de 100 millones de euros. Se trata de un programa de ayudas destinado exclusivamente a empresas del sector privado interesadas en la circularidad de los bienes de equipo. Pueden participar cualquier tipo de empresa de castellano-manchega, como digo, interesada en esta circularidad de los bienes de equipo, y lo que queremos es, hay dos programas, uno dedicado, como decía, al ecodiseño y otro a la recuperación, segunda vida y reciclaje de por un lado, paneles fotovoltaicos, también todo lo que es componentes eólicos y baterías de litio, siempre de baterías de la familia del litio. Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma que mayor potencia instalada tiene en energías renovables. De ahí la importancia de ayudas de este tipo por parte del Ejecutivo Nacional para las empresas castellano-manchegas. Estamos hablando además de más de 49.000 instalaciones de autoconsumo, tanto en empresas como en viviendas privadas, y por lo tanto todo ello conlleva un volumen muy importante, aparte de todos los parques fotovoltaicos con esos más de 16,3 gigavatios de potencia instalada, como digo, generan un montón de material que en un momento determinado tienen que ser reciclados y reutilizados, y sobre todo recuperar esas materias primas trascendentales como puedan ser los componentes silíceos de las propias placas fotovoltaicas o las baterías de litio.
En las próximas semanas va a salir una convocatoria con una orden de bases reguladoras para ayudas en la mejora y ampliación de puntos limpios y además también para crear puntos limpios de proximidad. El objetivo del Gobierno regional es que el ciudadano tenga cada vez más cerca dónde dejar sus residuos. Se trata de unas ayudas para el año 2025 y 2026 con una partida presupuestaria que supera los 3 millones de euros. El Servicio de Geriatría del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha comenzado a desarrollar un proyecto de investigación para identificar a través de una muestra de sangre el riesgo de envejecimiento no saludable en la población de mediana edad con el fin de prevenir la aparición de enfermedades. El objetivo del estudio es identificar con una muestra de sangre en edades entre los 40 y 50 años a quienes tienen más riesgo de envejecer con problemas de salud con el fin de actuar de manera preventiva. El estudio se llevará a cabo en 3 fases y los participantes serán invitados a hacerlo por carta y evaluados por profesionales de enfermería en sus propios centros de salud. El Gobierno de Castilla-La Mancha y los representantes y agentes sociales del sector del comercio han pactado el calendario de aperturas en domingos y festivos de las grandes superficies comerciales para el próximo año. Las 12 fechas que han contado con un mayor consenso para la apertura el próximo año son el 4 y 11 de enero, el 2 y 6 de abril, el 28 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 29 de noviembre y los días 6, 13, 20 y 27 de diciembre. Fechas en las cuales las superficies comerciales de Castilla-La Mancha que cuentan con más de 300 metros cuadrados podrán abrir al público. El Arzobispado de Toledo ha emitido una nota ante la intervención de la Asociación Pública de Fieles Hijas del Amor Misericordioso, presentes en Ocaña, al igual que en otras diócesis españolas desde 2017. Cuando en diciembre de 2024 la Archidiócesis de Toledo tuvo conocimiento de la investigación previa abierta contra la hermana María Milagrosa Pérez Caballero, superiora general de la asociación, y de las medidas cautelares dispuestas por el señor arzobispo de Madrid, se comunicó de forma inmediata a la asociación que no podrían instalarse en el convento de Toledo. Esta decisión fue transmitida personalmente el 19 de diciembre de 2024. A finales de abril del 2025, tras un tiempo de discernimiento pastoral y consultas pertinentes, se decidió no renovar el permiso para que la comunidad del noviciado permaneciera en Escalona, al considerar que una comunidad formativa de esta naturaleza debía estar bajo la jurisdicción directa del ordinario de la diócesis donde ha sido erigida la asociación, en este caso la Archidiócesis de Madrid. Esta decisión fue comunicada con antelación y claridad en una carta del señor arzobispo de Toledo a la responsable de la asociación, fechada el 5 de mayo de 2025. En esta comunicación se da un margen suficiente para el traslado, con el único propósito de favorecer un mayor acompañamiento eclesial por parte de su ordinario en el contexto particular que vive la asociación. Además de la peregrinación que se celebra a finales del mes de junio a Lourdes, la Hospitalidad desarrolla diferentes actividades a lo largo de todo el curso. Una de ellas es la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Lourdes el 11 de febrero. Cada año la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo el 11 de febrero en la fiesta de la Virgen de Lourdes. Y en este santuario francés, en torno a este día, se organiza un encuentro en el que las distintas hospitalidades de todo el mundo acuden para poder preparar y coordinar lo que será la temporada de peregrinaciones de todo el año. La manera de prepararnos va a ser, sobre todo, vivir de una manera muy concreta lo que se nos mande desde allí, desde el santuario, todo ese tema pastoral, estudiarle, revisarle y luego además ofrecérselo a las parroquias y a todas las personas para que sea un motivo fuerte dentro de esa espiritualidad tan importante que es Lourdes en nuestra vida. Unas jornadas en las que participan cerca de 60 personas de la Hospitalidad de Toledo. Encuentros que sirven de formación y para preparar la que será la peregrinación número 49, que se celebrará del 29 al 3 de julio y que presidirá el señor arzobispo de Toledo.
Este año, como todos los años, un grupo numeroso de un autobús vamos a Lourdes de la Hospitalidad de Toledo. Por lo tanto, el día 11 estamos allí en Lourdes, entonces lo que vamos a hacer en nuestra diócesis es un trido. La enfermedad se convierte en ocasión de un encuentro que nos transforma, una experiencia que incluso en el sacrificio nos vuelve más fuertes, porque nos hace más conscientes de que no estamos solos. Son palabras del Papa Francisco en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, bajo el lema «La esperanza no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación». Precisamente también el Papa insiste muchísimo en la esperanza en este año jubilar y por eso desde Lourdes quieren que todos los que vamos allí como peregrinos, tanto enfermos como hospitalarios, como todas las personas que tenemos ese deseo de ir a ver a la Virgen, vivamos con esta actitud de esperanza, con esta actitud de confianza y con esta actitud de deseo de ese encuentro al final en el cielo con nuestra Madre y con Jesucristo. Mañana comienza el triduo con motivo de la fiesta de la Virgen de Lourdes, que comenzará a las 6:30 de la tarde con el rezo del Santo Rosario y después la Santa Misa en la Capilla de la Inmaculada. Un año especial para los miembros de la Hospitalidad de Toledo, ya que nuestra ciudad será la sede en el mes de octubre del Congreso de Hospitalidades de todo el país. Dos accidentes laborales en Toledo en apenas 48 horas. Este lunes, un trabajador de 27 años resultaba herido tras caerle encima una plancha de hormigón en una empresa de materiales prefabricados de la localidad de Maqueda. Al lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil y una UBI móvil que trasladó al herido al Hospital Universitario de Toledo. A este mismo centro sanitario se ha trasladado hoy en estado grave a otro trabajador de 53 años que ha sufrido este martes un accidente laboral tras precipitarse 4 metros desde un andamio de obra en el que trabajaba en Toledo. Arte Activo es la nueva iniciativa gratuita dirigida a las familias con menores entre 12 y 16 años que ha desarrollado el Ayuntamiento de Toledo dentro del Plan Corresponsables. La propuesta busca conectar a los jóvenes con la rica historia patrimonial y cultural de la ciudad de Toledo, desde un enfoque lúdico y de ocio compartido. Además, los participantes realizarán visitas culturales a los espacios patrimoniales de la ciudad. Se desarrollará de lunes a viernes entre el 1 y el 7 de agosto y entre el 8 y 14 de agosto, entre las 9:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de inscripción según los criterios del Plan Corresponsables. Una apuesta firme por la formación, por la cultura y las tradiciones populares. Así es la Escuela Taurina Domingo Ortega, que pondrá el broche final a la 4ª edición del certamen de novilleros sin picadores el próximo 15 de agosto, festividad de la Virgen del Sagrario en Toledo. 7 escuelas taurinas procedentes de Toledo, la organizadora, Guadalajara, Ciudad Real, Albacete, Valencia, Alicante y Castellón han sido las participantes en esta 4ª edición del certamen de novilleros sin picadores. Son 9 festejos los que hemos llevado a cabo. Hemos llevado a cabo 6 clases prácticas para seleccionar de entre ellos los semifinalistas, las 2 semifinales que se han llevado a cabo tanto en Añover como en Fuensalida, y de aquí vamos a ir a la gran final del próximo 15 de agosto a las 7 de la tarde en la Plaza de Toros de Toledo, en la capital. Desde su creación en 2022, el certamen Domingo Ortega ha sido una plataforma clave para más de 60 jóvenes novilleros de toda España y Portugal. Creo que estamos en un año donde se está hablando muy bien de Toledo. Afortunadamente tuvimos una novillada pues que llamó mucho la atención, aquel festejo para parapléjicos, que también es algo yo creo muy bonito que está quedando en el año taurino de Toledo. Y bueno, el Corpus todos sabemos, ¿no?, que marcó historia con ese no hay billetes y ese gran ambiente en los tendidos. Esta final, que pretende consolidarse como referente dentro del calendario taurino, enfrentará a los 6 finalistas con novillos de la ganadería Sagrario Moreno. Aquí no valen solo, por lo menos desde nuestro punto de vista, no solo valen los trofeos. El que ha cortado las orejas es el que viene. Pues mira, eso es muy fácil, eso es contabilidad, es decir, los 3 que han cortado las orejas vienen y los otros no. Nosotros hemos hecho una valoración más del esfuerzo del novillero, de la técnica del novillero, de su capacidad
del novillo que tenía enfrente, y de eso ha salido este plantel. La Plaza de Toros de Toledo acogerá la gran final el próximo 15 de agosto a las 7 de la tarde. La recuperación de uno de los tesoros del patrimonio de la Archidiócesis de Toledo, la Colegiata de San Benito Abad, es el mejor ejemplo de cómo la solidaridad, la esperanza y la unión son la garantía del éxito de todos. Así ha ocurrido con la restauración de este templo que ha implicado a todo un pueblo. Estamos aquí en lo alto, pero en imágenes anteriores estábamos con el casco, estábamos incluso fuera en el tejado, nos hemos visto aquí entre puntales sujetando la estructura del tejado. Bueno, es una alegría inmensa subir con vosotros y mostrar a todos los televidentes de Canal Diocesano cómo ha quedado esto, que es maravilloso. A 22 metros de altura sobre el suelo de la iglesia, en el espacio entre las bóvedas y el tejado de una de las obras de arte más sorprendentes de Alonso de Covarrubias, la Colegiata de San Benito Abad de Yepes. Les mostramos el antes. O sea, en este punto donde nos encontrábamos mirábamos y veíamos el cielo, veíamos la luz porque entraba, y si entra la luz entra el agua. Y esto lo hemos visto lleno de agua, esto lo hemos visto apuntalado, porque afortunadamente se apuntaló. Y había que volver para mostrarles el después de unas obras que cierran el último capítulo de la historia llena de avatares de este templo, tanto que la estructura venía sufriendo reiterados daños en el devenir del tiempo, que se vieron agravados por la borrasca Filomena. Conforme han ido descubriendo, han ido viendo la gravedad del resto. Y en ese sentido, y esa es la explicación de por qué en 12 meses se ha terminado cuando estaba previsto hacerlo en varios años, porque la previsión era que no estaba tan mal y que podríamos ir haciendo poco a poco. Estaba tan mal que ha sido necesario hacerlo de forma urgente. Y lo que iba a ser una obra en 4 fases que llegase hasta el 2029 por su alto coste 1.200.000 euros se ha conseguido en año y medio gracias a la solidaridad y esfuerzo de todo el pueblo. En un año y poco se ha sacado más de $500.000 euros de donativos, de eventos, de actividades. La gente, todos nosotros mismos nos sorprendemos, no ha habido alguien que sepa bailar que no haya bailado. No hay nadie que sepa hacer teatro y no lo haya hecho, pero no hay nadie que se haya quedado sin participar. Si no bailo, no hago teatro, sin ir a ver a los que lo hacen, viniendo incluso de otras parroquias y de otros lugares a ayudarnos. Ahora las vigas de madera que soportan la estructura cuentan esta historia con final feliz, porque algunas acumulan siglos, otras han tenido que reponerse, y todo con un testigo de excepción, la imagen de San José que el párroco colocó en una pequeña capilla y ha acompañado a los trabajadores durante los meses de trabajo. Seguirá intercediendo desde aquí en los siguientes capítulos de la historia del templo. Tiempo restante en el cajero. 10. ¿10 qué? 9. 8. 7. ¡Ayuda aquí, 6, ¡Ayuda, por favor! El día que los bancos empezaron a mandar a la gente a los cajeros por todo, ganaron las máquinas. Pero el día que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes en persona, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. El Día de Santa Marta, que hemos celebrado este martes, las temperaturas han querido darnos un respiro que a muchos ha cogido por sorpresa. De ahí que hemos visto a primera hora de la mañana alguna que otra chaqueta que ha hecho el apaño. A lo largo del día las temperaturas han ido subiendo hasta alcanzar máximas similares a las que disfrutaremos este miércoles, que en Castilla-La Mancha oscilarán entre los 31 y los 35 grados.
Con respecto a la provincia de Toledo, las temperaturas seguirán en esta línea, aunque en Toledo capital y Talavera de la Reina experimentarán un ligero ascenso alcanzando hasta los 36 grados. Los cielos estarán despejados y el viento soplará de flojo a moderado de componente este, amainando a lo largo de la mañana y tendiendo a variable al final del día. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.